Lo que les quiero contar hoy es una guía sobre cómo gestionar la ira, porque el increíble Hulk de algún modo nos hace ver cómo podemos manejarla. Y es que si lo piensas bien, las personas que luchan con su ira se les suele poner las etiquetas de malos, ya sean en la familia, con la pareja o en el trabajo, porque de algún modo se convierten en esa figura a la que hay que tenerle miedo. Pero la verdad es que tengo algunas personas muy cercanas a mí que tienen ese problema, y me he dado cuenta de que muchas veces las personas que luchan con esto en realidad son gente con un corazón enorme. Por eso, creo que es mejor usar el término gestión de la ira, en vez de control de la ira, porque en realidad no se trata de reprimirla o eliminarla, sino de entender que es una parte de nosotros, y eso no tiene por qué ser algo malo, porque el punto está en aprender a vivir con ello. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. Soy Gabriel Martínez, psicólogo clínico, y en este video estaré analizando a Hulk, un superhéroe que nos puede dejar algunas lecciones sobre cómo manejar la ira. Así que sin más, vamos con el video. En la película de Hulk del 2008 hay una escena en la que nos muestran lo que se siente perder el control. En esa escena, Bruce está atrapado en un puente, rodeado por soldados, y lo curioso de esto es que su miedo no es hacia ellos, sino hacia sí mismo. Es decir, tiene miedo de lo que está por venir, y se nota cómo lucha para que esto no pase, pero la presión es tan grande que al final explota. Y justo antes de que todo cambie, el general dice esto: ahora entenderá. Y él se está refiriendo a Betty, a la mujer que Hulk amaba. Y creo que esa frase, aunque lo dice el general, creo que esa frase esconde un miedo que he visto mucho en las personas que luchan con su temperamento. Porque ahí hay un pánico a que la gente que más quieren vea esa peor versión de ellos, y que después de eso nunca más los vean igual. En resumen, tienen miedo a que esa explosividad les defina para siempre. Porque seamos sinceros, cuando la ira nos domina, muchas veces terminamos haciendo o diciendo algo que lastima a otros. A veces es físico, pero casi siempre el peor daño es el emocional. Como esas palabras que lanzamos y que luego ya no podemos recoger. Lo más triste es que hay muchas personas que pueden entrar en un estado de ira tal que cuando se les pasa no recuerdan lo que hicieron y solo les toca ver el daño que causaron. Pero la pregunta aquí es cómo podemos empezar a manejar esto. La respuesta evidentemente nos da Hulk, porque si se acuerdan, en esa misma película vemos a Bruce en Brasil practicando ejercicios de respiración y vigilando su ritmo cardíaco. Y lo que está haciendo aquí es aprender a escuchar a su cuerpo y a reconocer las primeras señales de que esa emoción se está disparando. En psicología esto lo llamamos activación, es decir, tiene que ver con el hecho de que en algún punto una emoción, ya sea la ira, el miedo o hasta la alegría, se vuelvan tan intensos que nublan nuestro juicio. Y lo que pasa es que cuando esa emoción explota, nuestro cerebro racional, es decir, esa parte de nuestra mente que nos ayuda a planificar y controlar nuestros impulsos, básicamente se apaga. Por eso, en esos momentos nos volvemos un poco tontos. Decimos y hacemos cosas que ya en la normalidad nunca se nos pasaría por la cabeza. Es por eso que la gente piensa que cuando nos enojamos sale nuestro verdadero yo. Y la verdad es que no es tan simple, porque en realidad sí sentías lo que dijiste, pero lo sentías desde ese estado de ira, desde esa estupidez pasajera en la que tu cerebro no estaba funcionando al 100. Y claro, no lo dijiste desde tu versión más racional. Entonces, el primer paso que nos enseña Hulk es aprender a notar las señales, como ese momento en el que tu corazón se acelera, los músculos se tensan y cuando sientas eso, lo que se debe hacer es simplemente parar, detenerte y buscar la calma. Incluso no importa si tienes la razón o si tu enojo está justificado. En ese estado no vas a solucionar nada, solo lo harás peor. Pero no se trata solo de calmarse. A veces la ira necesita una dirección. Y aquí es cuando Betty le dice a Bruce algo muy importante. ¿Crees poder controlarla? No controlarla, pero quizá dirigirla. Y eso nos lleva a una de las escenas más locas de la primera película de Los Vengadores, porque el Capitán América le dice a Banner esto. Doctor Banner, sería muy bueno que ahora empiece a enojarse. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. La verdad es que no podía no poner esta escena, porque la frase tiene un significado muy importante, y es que lo que Banner nos está diciendo es que ya no pelea contra su ira, sino que ya la aceptó y ahora vive con ella. pero ha aprendido a mantenerla en un nivel que puede gestionarla. Es decir, su ira ya no es algo que se prende y se apaga, sino que es como cuando estás regulando el volumen de tu tele. No la reprimes, sino que la canalizas, y en ese momento él la usa para salvar el mundo. Y es aquí donde quería llegar, porque la ira, si la sabemos manejar, puede ser una fuerza poderosísima para hacer el bien. Nos puede dar la energía para luchar contra las injusticias, para protegernos y para superar cualquier obstáculo. Todo este viaje del personaje nos lleva a otro nivel en Avengers Endgame,
cuando por fin conocemos al profesor Hulk y vemos esa escena de la cafetería. Y lo curioso es que aquí está Hulk con la mente de Banner y la fuerza de Hulk, alguien tranquilo, amable, que se toma fotos con los niños. Pero ¿cómo llegó ahí? Pues bien, escuchémoslo. Por años estuve tratando a Hulk como una enfermedad que debía eliminar. Pero luego decidí verlo como la cura. Para mí, este es el objetivo final. Dejar de ver esa parte tuya como un monstruo y empezar a verla como una fuente de poder, que si la entiendes, puedes usar para construir en lugar de destruir. En resumen, el secreto es aceptar quién eres y hacerte responsable de tus emociones. Y de hecho, ahí está la clave de todo, porque mientras sigas culpando a los demás, ya sea a tu pareja, a tu jefe o al mundo, por cómo te sientes, es ahí cuando les estás entregando tu poder. Y la verdad es que nunca vas a cambiar si esperas que ellos cambien primero, porque el cambio real empieza cuando puedes aceptar que lo que te dijeron o hicieron no te gustó, pero el hecho es que está en tu responsabilidad el cómo reaccionas ante eso. Entonces, repasemos nuevamente. El primer paso y el más difícil es parar y calmarte. En el momento en el que sientas que el corazón se acelera, que el calor sube a tu cara, ahí es el momento de parar. Lo importante aquí es entender que no tienes que resolverlo todo en ese momento. De hecho, es imposible y tu única tarea es no empeorarlo. Para mí, a veces es tan simple como salir de la habitación, ir al baño y ponerme agua fría en la cara. Otras veces es decir, necesito un momento, hablemos de esto en 10 minutos. Y aunque no lo crean, esos 10 minutos pueden salvar una relación. Una vez que hayas creado ese espacio, viene la segunda parte, la introspección. Tienes que preguntarte con honestidad qué hay debajo de esta ira, porque muchas veces debajo de la ira hay algo. Puede ser miedo, tristeza, angustia, lo que sea. Algo que te hizo sentir vulnerable y que se esconde bajo la ira. Es decir, pregúntate si estás enojado o estás herido por algo que te dijeron, o si estás enojado o simplemente hay algo que hiciste que te avergonzó. Y si te das cuenta, Hulk no solo aparece cuando Banner se enoja, aparece cuando se siente acorralado, asustado e incomprendido. Lo importante es reconocer esa emoción primaria y pasar de por qué estoy tan enojado a qué es lo que realmente me duele en ese momento. Cuando tienes esa respuesta, puedes pasar al siguiente nivel, a la de la comunicación constructiva. Aquí es donde nos acordamos del profesor Hulk, porque él no necesita gritar ni romper cosas para que lo escuchen. De hecho, usa las palabras de Banner para expresar la fuerza de Hulk, y en vez de decir cosas como tú siempre me haces sentir mal, puedes empezar a usar un lenguaje como decir yo me siento herido cuando dices eso, o yo siento miedo cuando no sé dónde estás. Es decir, no atacas, solo les haces ver que te hicieron sentir mal, y hacer que la otra persona intente entender y no defenderse de su ataque. Y por último, la autocompasión. Este es el camino para integrar a tu Hulk interior y es importante tener en cuenta que no es una línea recta, porque habrá días en que lo logres y te sientas como el profesor Hulk, todo calmado y bajo control, y otros días en los que te equivoques, en que el otro tipo tome el control y todo termine hecho un desastre. Y en esos días es muy fácil caer en la trampa de la culpa y el autodesprecio, de volver a verte como un monstruo. Pero si te das cuenta, el viaje de Banner duró años y tuvo muchas recaídas. Lo importante no es la perfección, es la persistencia. Es poder mirar el desastre y decir ok, me equivoqué, no manejé esto bien, ¿qué pude aprender de esto para la próxima vez? Prácticamente es pedir disculpas y asumir la responsabilidad. Y lo más importante, perdonarte a ti mismo y seguir adelante. Llegados a este punto, quiero agradecerte por llegar hasta aquí. Y quiero invitarte a suscribirte y a dejar tu like para que puedas seguir subiendo contenido como este. No olvides dejar tus comentarios ahí abajo para que los pueda ver. Sin más, nos vemos en una próxima.